Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en Lawrence Whitaker y Roy Norris, los asesinos de la caja de herramientas. Lawrence Whitaker nace el 27 de septiembre de 1940 en Pittsburgh, Pensilvania, y Roy Norris nace el 5 de febrero de 1948 en Greeley, Colorado. Lawrence Whitaker y Roy Norris fueron conocidos como los asesinos de la caja de herramientas, dos asesinos en serie que mataron a un total de 5 adolescentes. El asesinato de una persona siempre deja una huella en la sociedad. Muchos de los crímenes que alcanzaban notoriedad gracias a los medios de comunicación son los que escriben principalmente la historia negra de un país. A finales de los años 70 ocurrieron una serie de crímenes que estuvieron planeándose durante años en una lúgubre celda de una prisión americana. Dos delincuentes que tras una larga trayectoria criminal por parte de cada uno acabaron siendo compañeros de rejas. Lo que en un principio parecían ser meras fantasías acabaron siendo asesinatos en serie que conmocionarían a la sociedad de la época por la atrocidad de estos. Además, el 31 de octubre sería la fecha clave, el último de sus crímenes. Poco después quedaron detenidos y se les condenó a la pena capital. Pero ¿quiénes eran los asesinos de la caja de herramientas? ¿Quién era Lawrence Whitaker? Si nos remontamos a la infancia de Lawrence, este nació en el seno de un matrimonio que no deseaba tener hijos, lo cual les llevó a entregarlo a un orfanato y a su vez a una familia adoptiva. Lawrence comenzó a delinquir a la edad de 12 años y no dejó de hacerlo a lo largo de toda su vida. Tenía un nivel de inteligencia superior a la media, con 138 puntos. Sin embargo, pronto abandonó la escuela por parecerle aburrida. Este es un factor común entre las personas con una inteligencia superior a la media, pues no les motiva lo suficiente. Los robos, peleas e incluso algún apuñalamiento eran el día a día en la vida de Lawrence y le valió para entrar en un centro de menores a causa de su conducta. Cuando salió de ahí, a los 18 años, se encontró que sus padres adoptivos se habían mudado de estado y le habían abandonado por completo. Evidentemente, este hecho le haría un vacío, lo cual llevó a que siguiera cometiendo un delito tras otro. Los siguientes 20 años aproximadamente se los pasó entre rejas, con algunos periodos de libertad. Los psiquiatras le diagnosticaron su psicopatía y descartaron la gran capacidad que tenía para manipular. Ahora, ¿quién era Roy Norris? Paralelamente, se estaba gestando otro delincuente llamado Roy Norris, pues se llevaban tan solo 8 años entre ambos. Mientras que Whitaker había nacido en 1940, Roy lo hizo en 1948. Conociendo aspectos de su infancia, podemos observar que se dan ciertas circunstancias que le producirían una intensa huella emocional, de la que no podría desprenderse el resto de su vida, tal y como le ocurrió a Lawrence. Roy también fue un hijo no deseado y con una madre adicta a las drogas. Esta convivencia hizo que acabase en algunas casas de acogida, donde llegó a sufrir abuso en una ocasión. Norris también tuvo un intento de suicidio. Trató de inyectarse aire mediante una jeringa en una vena de uno de sus brazos, pero el intento fracasó y no pudo llegar a consumar su suicidio. Poco después se alistaría a la marina, pero cayó en las drogas y se convertiría en un auténtico adicto a la heroína y la marihuana. Al enterarse los altos mandos, se le dio de baja. Tras todo ello,
daría comienzo su trayectoria delincuencial, propiamente dicha en el año 1969. Tras desencadenar una serie de delitos sexuales, ataba de forma sorpresiva a las mujeres para posteriormente violarlas. Incluso llegó a cometer un asesinato al quitarle la vida a una joven apedreándole la cabeza. Tras las diversas violaciones fue encarcelado y los médicos le diagnosticaron una personalidad esquizoide y como un delincuente sexual con trastornos mentales. En 1975 quedó en libertad condicional, al suponer los médicos que no era ningún peligro para la sociedad, pero se equivocaron. Como era evidente, volvió a acechar a mujeres y a cometer violaciones que tras ello acabó entre las rejas nuevamente y llevado a la misma prisión donde se encontraba Lawrence. Es en este preciso instante donde se produce el cruce de caminos entre ambos. Ambos coincidieron en la misma prisión y pese a sus primeras diferencias, los dos llegaron a congeniar. Tras encontrar dos puntos que les unían claramente, la violencia sexual y la misoginia, durante su estancia en prisión, estuvieron fantaseando sobre una cuestión en concreto: cómo asesinarían a adolescentes cuando estuvieran en la libertad. Aquello que parecía una fantasía o una manera de entretener aquellas horas muertas en la cárcel acabó siendo una realidad. Lawrence salió 3 meses antes que Roy de la penitenciaría y ambos habían logrado encontrar trabajo poco después, pero decidieron reunirse una noche en un hotel para replantear nuevamente aquellos macabros planes que un día se quedaron en el tintero. Aquella noche establecieron todas las pautas al mínimo detalle para llevar a cabo sus crímenes. De tal manera, planearon comprar una furgoneta con la que secuestrarían a las jóvenes, pero no sin antes practicar cómo iban a hacerlo. Por eso, conducían por la autopista recogiendo a chicas que hacían autostop, llegando a interactuar con una veintena de ellas. Sin embargo, no asaltaron a ninguna mujer y tampoco las agredieron sexualmente, tan solo practicaban diversas maneras de acercarse a ellas para ganar mejor su confianza. También para encontrar lugares apartados fuera de posibles testigos que pudieran verles. Cuando estimaron que aquello había sido suficiente, comenzaron los crímenes en serie. En un periodo de 5 meses, del 24 de junio al 31 de octubre, los conocidos como los asesinos de la caja de herramientas cometieron 5 crímenes. Todas sus víctimas fueron mujeres y siguieron un modus operandi muy similar. En todos ellos, la última de las muertes fue la de Shirley Lynette Ledford, de 16 años, ocurrida el 31 de octubre de 1979 y que les costó la detención por fin un mes después y las respectivas condenas por ello. Aunque ambos ensayaron cómo iban a llevar a cabo sus crímenes, realmente no habían ideado un plan estrictamente definido. Esto implicó que algunas de sus acciones eran relativamente improvisadas, mientras merodeaban con su vehículo, en el cual habían instalado en la parte de atrás una cama. También habían escondido una caja de herramientas debajo y una nevera con varias latas de cervezas. Entonces vieron a lo lejos a la que sería su primer víctima, Lucinda Lynn Schaefer. Lucinda acababa de salir de la iglesia que frecuentaba y Norris trató de acercarse a ella. Bajó la ventanilla y trató de convencerla para que subiera a la furgoneta. La invitaban a beber cerveza con ellos y a fumar un poco de marihuana. Esta primera estrategia no les funcionó en absoluto, así que decidieron conducir un poco más adelante y preparar su plan B. Abrieron la puerta corredera que tenía el vehículo y forzaron a Lucinda para introducirla dentro y cerrar la puerta de manera inmediata. De tal manera, y una vez dentro, la llevaron hasta el punto clave, donde cometerían las violaciones y posteriormente el asesinato. La chica
no ofreció ningún tipo de resistencia y tras sufrir agresiones sexuales en repetidas ocasiones por ambos criminales, la estrangularon con ayuda de una percha metálica que apretaron alrededor de su cuello. El cuerpo de la joven lo envolvieron en una cortina de ducha y por último abandonaron su cuerpo con la intención de que los animales la hicieran desaparecer. Andrea Joy Hall. 2 semanas después del crimen de Lucinda, el 8 de julio, Whittaker y Norris secuestraron a Andrea. Cuando estuvo dentro de la furgoneta, Norris se abalanzó sobre ella y tras una intensa lucha donde la joven trató de resistirse, quedó sometida a la voluntad de él. Roy la amordazó y la ató de pies y manos y la llevaron al mismo punto exacto donde habían asesinado a la anterior chica. Una vez ahí, la violaron en 2 ocasiones y la obligaron a practicar sexo oral. Además, un nuevo elemento se incorporaba en su modus operandi, la fotografía. Obligaron a la chica a que se desnudase y posase para hacerle fotos. Además, más tarde y con ayuda de un picayelo acabaron con su vida, introduciéndolo por ambas orejas hasta llegar al cerebro. También la estrangularon y posteriormente la arrojaron por un precipicio. Jackie Doris Gilliam y Jacqueline Lee Lamb. El 3 de septiembre, ambas subieron voluntariamente a la furgoneta, tras haber recibido la oferta de llevarlas al destino que ellas querían en el vehículo de aquella pareja de delincuentes. Jacqueline, de 13 años, y Doris, de 15, comenzaron a fumar la marihuana que les ofrecieron y a disfrutar del viaje. Sin embargo, una de ellas, Jacqueline, se percató de que Whittaker, que era quien conducía el vehículo, se había desviado del camino. La joven intentó huir abriendo la puerta corredera de atrás. Roy le atestó un golpe con unas pesas en la cabeza, dejándola inconsciente e inició una pelea con la otra chica. Whittaker detuvo la furgoneta pensando que podrían levantar sospechas y quiso ayudar a amordazar a ambas chicas, mientras Jacqueline recuperaba la conciencia, pero recibió un golpe nuevamente en la cabeza y lograron atar a las 2 jóvenes. Finalmente, un nuevo elemento de los asesinos de la caja de herramientas, las fotografías a las víctimas. Después de todo aquello, las llevaron a la guarida que ellos habían elegido para cometer libremente sus crímenes y a salvo de miradas furtivas. Durante 2 días las torturaron y violaron repetidamente, posaron desnudas obligadas y también grabaron en video alguna violación. Whittaker alegó que habían enterrado aquella cinta en un cementerio y jamás pudo recuperarse la cinta. También confesó haber torturado a Doris, apuñalando sus pechos con un picayelo y haber empleado unas tenazas para arrancar parte de sus pezones. Doris fue asesinada por Whittaker de la misma manera que Andrea y Jacqueline, muerta a manos de Norris, la cual fue golpeada con un martillo en la cabeza y fue estrangulada por Whittaker hasta ocasionarle la muerte definitiva. Seguidamente, ambos cuerpos fueron arrojados por un precipicio. Shirley Lynette Lidford. Shirley estaba haciendo autostop para acudir a una fiesta de Halloween cuando fue secuestrada por ambos criminales. Las investigaciones que se realizaron por parte de la policía consideran que no subió a la furgoneta por la fuerza, sino que reconoció a Lawrence porque era cliente habitual en la cafetería donde ella trabajaba. Entre ambos, amordazaron y ataron de pies y manos a la joven, mientras era amenazada con un cuchillo. Sufrió toda clase de golpes, tanto puñetazos como ayudados por un martillo que le ocasionaría múltiples fracturas en el cráneo.
brazo izquierdo y senos. También fue torturada con unos alicates que provocaron serios desgarros en las partes genitales de Shirley. Sufrió diversas violaciones y además todo ello fue grabado con una grabadora. Acabaron con su vida estrangulándola con una percha metálica que apretaron con alicates y tras quitarle la vida abandonaron su cuerpo en un jardín de una vivienda privada, elegida completamente al azar. No existía ningún indicio que pudiera ayudar a esclarecer qué estaba pasando con estas jóvenes desaparecidas. Sin embargo, un fallo en la estrategia de ambos delincuentes haría que acabasen detenidos por la policía. Norris se había encontrado con un antiguo compañero, Dalton, y le había estado confesando lo que había hecho con Whittaker en los últimos meses. Sin pensarlo, consultó con su abogado y le aconsejó que lo pusieran en el conocimiento de las autoridades. Tras hacer caso a aquellos consejos, la policía comenzó a establecer relación entre la versión de Dalton y los indicios que tenían sobre los casos que tenían abiertos de esas jóvenes. Muchos de los detalles que facilitaba coincidían con las pistas que tenían los agentes. De tal manera, quedaron detenidos como sospechosos de aquellos casos que tenían pendientes de dar respuesta. Además, también coincidía con los detalles que habían aportado otras jóvenes. Acudieron como testigos y es que, aunque sí fueron violadas, pudieron salvar sus vidas. El 30 de noviembre de 1979 llegaría la confesión. Norris no pudo soportar aquella presión y se sintió obligado a confesar todo lo que habían estado realizando ambos, Whittaker y él, en los últimos meses. Lo más probable es que la personalidad de Whittaker, el cual recordemos presentaba psicopatía, haya generado unos niveles más bajos de empatía y por consiguiente menos estrés ante la situación, no generarle ningún remordimiento o sentimiento de culpabilidad sobre su conducta. Esto se puede traducir en que el nivel de violencia de los asesinos de la caja de herramientas era distinto. Whittaker tenía un nivel de violencia mayor que el de Norris y además se había intensificado conforme había ido cometiendo más crímenes. Paralelamente a este aumento de la violencia, también se produjo un incremento de nuevos hechos en relación a sus modus operandi. En este sentido, lo que primero fue una violación y un estrangulamiento, posteriormente añadió fotografías, videos y unas muertes más violentas, generando más poder, dominio y también confianza sobre el manejo de la situación. Esto también llevó consigo el recrearse incluso más tiempo sobre su víctima, atreviéndose a secuestrar a 2 adolescentes y mantenerlas en cautiverio durante 2 días. La zona donde actuaban siempre era la misma, Redondo Beach y las montañas de San Gabriel. Habían inspeccionado la zona antes de actuar y habían planificado sus crímenes en aquellos lugares. Este hecho les generaba confianza al actuar dentro de su zona de confort, a excepción de 2 cuerpos, el de Lucinda y el de Andrea. El resto se encontraron gracias a Norris. Llevó a los agentes a los puntos exactos donde habían acudido para abandonar los cuerpos sin vida de las víctimas. Después de la detención de los asesinos, Norris cantó y señaló a su compañero Whittaker como el único autor material en todos los crímenes, lo que le valió un acuerdo con la fiscalía. No pedirían la pena de muerte si se declaraba culpable de todos los cargos y les mostraba las pruebas de los delitos, además de la ubicación exacta donde se deshicieron de todos los cuerpos de las otras 4 víctimas. Así fue como Norris los llevó hasta las montañas de San Gabriel y rescataron los restos de Jacqueline y Doris. El 24 de abril de 1980, Whittaker fue procesado por 29 cargos de secuestro, violación
violación, sodomía y asesinato, además de varios cargos de conspiración criminal y posesión de arma de fuego. También fue acusado de 2 cargos de conspiración para cometer asesinatos que datan de diciembre de 1979, en los que había intentado sin éxito persuadir a 2 reclusos que iban a ser liberados para que asesinaran a Robin Robeck con el fin de impedir que ella testificara contra él en un próximo juicio. Los cargos por la violación de Robin Robeck serían retirados más tarde debido a la falta de pruebas físicas, así como a que Robin no identificó a sus atacantes en una rueda de reconocimiento. Cuando el juez William Hollingworth le preguntó cómo se declaró, Whittaker permaneció en silencio y se negó a responder la pregunta. En respuesta, el juez se declaró inocente en su nombre. A los 2 se les acusó de asesinato. Actualmente, Lawrence Whittaker se encuentra en el corredor de la muerte y fue condenado a la pena de muerte por inyección letal por 5 cargos de asesinato, 5 de secuestro, así como por otros cargos como conspiración criminal, violación, copulación oral y sodomía, y por ser un exdelincuente en posesión de un arma de fuego. Roy Norris fallecía en la prisión por causas naturales el 24 de febrero de 2020 a los 72 años de edad. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes. Espero nos sigan apoyando y estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.